gracias a que el profesor, bueno, el doctor honoris causa, Mario Vargas Llosa, ha querido también compartir con nosotros un rato de más cercanía. Hoy aquí estudiantes, profesores, colegas, personas de Burgos, veo también conocidas, instituciones, otras personas que son seguro muy cercanas a su obra literaria. Y le agradecemos muchísimo que haya querido estar con nosotros este rato. No podrá ser un rato muy largo, ya aviso porque ha sido un día de mucho trabajo. Estaremos aproximadamente una hora a partir de ahora, un poquito más. Y por supuesto habrá tiempo para que ustedes pregunten. Yo no voy a hacer una gran presentación de él porque muchos hemos estado esta mañana en la laudatio estupenda que ha hecho nuestro coordinador de grado, Carlos Pérez. Por tanto, no es necesario que diga grandes cosas ni nuevas cosas, ¿no? Todos ustedes saben que tenemos la fortuna de tener entre nosotros a una de las grandes mentes del siglo XXI y por supuesto del XX. Es impresionante atender a su currículum y sería muy difícil glosarlo aquí. Todos ustedes saben que es Premio Príncipe de Asturias, pertenece a la Real Academia Española, a la Real Academia Peruana, a otras academias de Iberoamérica y también de Brasil, es correspondiente, que tiene la Legión de Honor, uno de los grandes, el premio más importante también de Francia de reconocimiento, algún título también de Villere que le dio nuestro rey, Marqués, ¿verdad? Pero sobre todo lo conocemos por sus obras que nos han acompañado desde mi Universidad Salmantina, incluso un poco antes también, y seguro que a todos ustedes en muchos momentos, ¿no? Yo quería recordar algo que esta mañana no se comentó, y estaba aquí el rector de la Universidad de Alicante. Y quería comentar que en Alicante, bueno, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, de la cual beben muchísimos estudiantes de todo el mundo, tiene una cátedra Vargas Llosa, ¿verdad?, que se fundó hace unos años, que es una iniciativa conjunta de esa Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes con otras universidades españolas en las que él recibió premio de honor, doctor honoris causa. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes difunde el español y organiza actividades también, me comentaba el rector que van a tener un encuentro en México el mes que viene, algunas bienales que llevan precisamente su nombre, ¿no? Bienales de novela, Mario Vargas Llosa, que ha tenido su segunda convocatoria este último mes de abril del año 2016, y actividades tan interesantes, tan bonitas también como el seminario internacional que se hizo este mes de marzo pasado, coincidiendo con su cumpleaños, que se llamó Vargas Llosa, Cultura, Ideas y Libertad. Desde aquí también nosotros tenemos un especial cariño a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes porque después de la crisis económica en la que estamos sumidos, algunos grupos de investigación de esta universidad, como el nuestro, publicamos con esa Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, acabamos de abrir una línea de publicaciones y es para nosotros un refrendo muy importante poderla recibir hoy aquí. Quisiera decir también, ya pasando a algo más personal, y con esto les voy a dar la palabra, que hace 2 años el profesor, el doctor Vargas Llosa, no recordará, pero en el mes de noviembre llegamos con 30 estudiantes a la Compañía Nacional de Teatro Clásico para ver una obra de Rojas Zorrilla, donde hay algunos celos. Y nos encontramos con el doctor Vargas Llosa. Y yo no me atreví ni a acercarme, pero mis alumnos, con mucha menos vergüenza que yo, algunos están aquí, se acercaron, le importunaron, le pidieron fotografías, las fotografías se repartieron por la facultad, fue para ellos pues una experiencia única, ese encuentro de cerca, pues con un mito vivo, ¿no? Porque eso es para nosotros hoy día el profesor Vargas Llosa. Bien, pues, si acaso una primera pregunta, aunque no creo que nos vayan a faltar por lo que he oído, pero me ha gustado, a todos nos llama mucho la atención esa faceta teatral suya, no solamente como espectador, como creador, sino esa llegada a las tablas, ¿no? Esa llegada a las tablas como Duque de Bolina, ¿verdad?, en los cuentos de la peste, escrito por usted, aquel 28 de enero del 2015, y con la ilusión con que usted vivió ese momento de estar con muchos años ya, otros acompañando a usted, Aitana Sánchez Gijón, etc., y haber visto en el Teatro Español ya la representación de varias de sus obras. Yo quisiera saber, que nos dijera, ¿qué supone para un novelista, para un autor, para alguien que el teatro lo ha vivido como escritor, representar en las tablas? Bueno, ante todo, pues muchas gracias por esa presentación tan cariñosa. Y le agradezco su pregunta porque sí, fue una experiencia extraordinaria para una persona que se ha pasado la vida escribiendo ficciones, tener de pronto la oportunidad de convertirse en un personaje de ficción fue una experiencia impagable.
Y digo convertirse en un personaje de ficción en el sentido literal de la expresión. Yo creo que un actor que interpreta un personaje de teatro, pues efectivamente protagoniza esa mudanza extraordinaria, pasa a ser un personaje de ficción por lo menos las 2 horas que suele durar un espectáculo, y pasa a hacerlo con toda su personalidad, no solamente con lo que dice, sino también con lo que siente, y esa mudanza es algo absolutamente extraordinario, porque yo creo que obedece a un deseo profundo que tenemos todos los seres humanos, que en algunos se manifiesta de una manera más flagrante que en otros, que es salir de uno mismo y ser otros, saber cómo se es una persona diferente de la que uno es y de la que uno está condenado a hacerlo todo el tiempo. Pues un actor es lo que lleva a cabo todos los días cuando está representando una obra, muda, cambia de ser, y creo que esa ilusión es una realidad. Uno vive en las horas que está en un escenario encarnando a otro personaje, esa mudanza extraordinaria. Una de las cosas que yo descubrí en esta experiencia fue que incluso actores muy experimentados que llevaban muchísimo tiempo ejerciendo esta profesión, sin embargo, en los minutos, en los instantes que precedían al comienzo del espectáculo, vivían una tensión nerviosa extraordinaria, como si fueran actores principiantes y estuvieran, digamos, por primera vez viviendo esta experiencia. Actores incluso muy fogueados, con muchos años de tablas o de cine y de tablas, y yo creo que es perfectamente comprensible, porque se trata de una mudanza existencial, es el ser entero el que se transforma, y es imposible no vivir esa frontera, digamos, con tranquilidad, con la serenidad que da la experiencia, ¿no? Yo creo que realmente hay allí la intuición de una experiencia trascendental. El teatro me gustó siempre, me gustó mucho, y por eso siempre he dicho que si en el Perú, cuando yo era joven y comenzaba, digamos, a ejercer esa vocación literaria, hubiera habido un movimiento teatral más o menos importante, pues seguramente hubiera sido antes que narrador, escritor de teatro, dramaturgo. Me gustaba muchísimo el teatro. Yo descubrí, digamos, lo moderno que podía ser el teatro, tan moderno como una novela reciente, experimental, viendo una obra de Arthur Miller, La muerte de un viajante. Recuerdo muchísimo, yo tenía, pues no sé, 13, 14 años a lo más, y me impresionó enormemente ver esta obra que llevó a Lima una compañía argentina de Francisco Petroni, y ver que en una obra de teatro como una de las mejores novelas modernas, los personajes saltaban en el tiempo, en el espacio, que había una unidad que era dramática, pero que hacía, digamos, prescindencia de las fronteras entre el espacio y el tiempo de acuerdo a las necesidades de la anécdota. La historia del protagonista de La muerte de un viajante, Willy Loma, un agente viajero, pues saltaba en el pasado, saltaba al futuro, regresaba al pasado, y todo eso iba armando una especie de figura complicada en la que el tiempo tenía una dimensión propia, y la intensidad que le podía dar eso a toda la historia que esa obra no contaba, sino vivía, ¿no? A mí me impresionó enormemente. Incluso una de las primeras cosas más o menos serias que escribí yo a esa edad, que fue una obrita de teatro marcado por la enorme
influencia que tuvo sobre mí la obra de Arthur Miller. Y creo que, como digo, hubiera sido un autor de teatro si hubiera habido un mundo de teatro más cercano, pero en esa obra el teatro estaba realmente en su infancia, y una persona que escribía teatro pues podía pasarse la vida sin ver nunca su obra montada sobre un escenario. Entonces yo creo que eso me fue disuadiendo poco a poco y me fue empujando más bien hacia la narrativa, ¿no? Pero siempre el amor al teatro quedó allí, y años después empecé a escribir teatro otra vez, alternando el teatro con la novela. Muchísimas gracias. Bien, pues se abre un turno de preguntas. Seguro que ellos tienen también curiosidades, nuestros acompañantes de hoy, y tienen la oportunidad de preguntar a don Mario Vargas Llosa lo que quieran. Sí, ahí, por aquí tenemos una pregunta. No se oye. Está conectándola arriba. Sí. Mario, yo encantada de estar aquí, yo soy peruana y me gustaría que nos hablara un poquito más sobre la historia de Maita. ¿Sobre la historia de Maita? Sí, sí. Muchas gracias. Mire, esta novela está basada en un hecho real, en un hecho histórico. Un pequeño grupo, realmente muy pequeño, intentó iniciar una revolución en el Perú, en una ciudad de la sierra, en Jauja. Y a mí me intrigó mucho conocer, digamos, el origen de este intento revolucionario. Conocí a través de una persona que había conocido a los protagonistas de la historia, que esto comenzó cuando un dirigente trotskista en el Perú conoció a un joven oficial de la policía. Este trotskista se había pasado la vida circulando entre los distintos grupos trotskistas. El trotskismo, como seguramente ustedes saben, tiene una extraordinaria capacidad para dividirse y subdividirse. Y en el Perú, pues esta había sido la experiencia del trotskismo, se había dividido, subdividido, y este muchacho, que ya no era tan muchacho, se había pasado la vida saltando entre uno a otro grupo que reivindicaba cada vez una pureza mayor respecto a las tesis revolucionarias de Trotsky, y había vivido en un mundo, por una parte clandestino, y por otro completamente marginal, minoritario, súper minoritario, hasta que un día conoce a un joven oficial de la Guardia Civil, muy joven, un subteniente, al que en una reunión familiar lo oye hablar de la revolución. Entonces, este trotskista experimentado se queda impresionado con la inocencia con la que este jovencito, este joven oficial, hablaba de una revolución en el Perú, de una revolución socialista, sin saber nada de socialismo y sin haber leído ni la mitad de todas las lecturas ideológicas que él había tenido. Y entonces se propone adoctrinar a este joven oficial, a ver si lo incorporaba a su, no digo partido, pero a su grupúsculo. Era un grupúsculo que no contaba con más de 6 o 8 personas. Y entonces esto me lo contaron a mí en París, alguien que había conocido al trotskista y al joven oficial, y había surgido entre ellos una amistad. Y lo que a mí me fascinó es que el experimentado trotskista no sedujo al oficial, sino que el joven oficial, que no sabía nada de política y era puro instinto y entusiasmo, sedujo al trotskista, hablándole de la acción.
El trotskista nunca había vivido la acción, pero cuando yo hablara al joven oficial con una convicción tan grande de que era posible en el Perú iniciar de una vez una revolución, quedó como hechizado ante la posibilidad de pasar por fin de ese mundo clandestino, asfixiante y puramente libresco a un mundo de acciones reales. Y entonces comienzan a conspirar y organizan esta revolución que fracasa completamente. Al final los abandonan todos los, digamos, revolucionarios más o menos profesionales que ellos habían incorporado al proyecto subversivo, y al final el proyecto subversivo lo inician enloquecidamente ellos dos y un grupo de estudiantes de colegio de la Universidad de Jauja. Esto ocurrió, y la revolución que iniciaron duró unas pocas horas, porque salió la Guardia Civil detrás de ellos, y algunos los mataron y a otros los capturaron y fueron presos. Bueno, esa aventura me pareció tan enloquecida, tan delirante, que a mí me sedujo y decidí escribir una novela a partir de esto. Entonces escribí una novela a partir de lo que me habían contado. No sé cuánto tenía de cierto, cuánto tenía de inventado. Y entonces pues trabajé mucho, traté de informarme sobre lo que había ocurrido realmente en la prensa de la época, cómo se había informado sobre este episodio. Encontré que las versiones eran muy contradictorias. Llegué a conocer a algunas personas que habían estado vinculadas al intento revolucionario, pero que se habían retirado por considerarlo demasiado disparatado, demasiado delirante. Y entonces empecé a escribir la novela, y la escribí. Y al que nunca, porque no sabía ni dónde estaba, ni nadie sabía de él, era el famoso trotskista. Y cuando estaba terminando ya la novela, de pronto, a través de, no recuerdo quién, descubrí que el trotskista estaba vivo y que estaba preso, y que llevaba 10 años preso, pero no por este hecho, sino por un hecho de un delito común. Entonces pues, me precipité a la cárcel de Lima a ver si podía verlo, y cuando llegué, el prefecto, el director de la cárcel, me dijo: mire, ha salido hace unos días, cumplió la condena que tenía y ha salido. Y digo: bueno, pero qué mala suerte. Y le digo: ¿y usted sabe dónde está? Me dijo: no tengo ni idea. Me dijo: pero mire, hay un amigo de él aquí en la cárcel. Tenían una especie de pequeño negocito donde vendían fruta, bebidas. A ver, hable usted con él, y de repente él le da una información. Y entonces hablé con este amigo. Efectivamente, él al principio dudó mucho, pero finalmente me dijo: mire, él ha conseguido un puesto en una heladería en Miraflores y está trabajando allí. Y entonces yo salí de la cárcel directamente a esta heladería, y nada más llegar lo reconocí. Y entonces recuerdo la cara de estupefacción de este señor, que era un señor ya mayor, cuando yo le dije: oiga, yo me he pasado 2 años pensando en usted, mañana, tarde, noche, porque estoy escribiendo una novela inspirada en usted. Entonces me miraba completamente estupefacto, pensando si yo era un loco o estaba diciéndole la verdad. Bueno, en fin, le expliqué más o menos el asunto. Y entonces me dijo: bueno, mira, te voy a dar una noche, pero después no nos vamos a ver más. No quiero verte nunca más, pero sí te doy esta noche. Y entonces, efectivamente. Y esa noche es el último capítulo de la novela. Porque esa noche yo descubrí muchas cosas. Descubrí que era un hombre muy enfermo, todo el tiempo tosía, iba todo el tiempo al baño a orinar, tenía un grave problema físico, y al mismo tiempo descubrí que yo sabía mucho más que él del episodio famoso de Jauja. Él se había olvidado en una vida llena de percances, de experiencias, supongo que muy terribles. Ese era un episodio que había quedado ahí a lo lejos. Entonces la memoria no lo ayudaba. Y cuando yo le mostraba fotocopias, por ejemplo, de las cosas que habían dicho de él los periódicos de época cuando ocurrió lo de Jauja, él miraba eso completamente desconcertado, porque ni siquiera sabía que habían aparecido esas cosas sobre él.
Y entonces me di cuenta de una cosa pues, muy impresionante, que eso que yo había trabajado cerca de 2 años con tanta importancia en la vida de él era una cosa insignificante y menor. Era un hombre acabado, era un hombre arruinado, fracasado, y de lo único que tenía orgullo, eso me di cuenta en esa conversación de muchas horas esa noche, era del negocito que habían montado con ese amigo suyo en la cárcel del Lurigancho, en el que vendían frutas y jugos a los otros presos. Y hablaba como, era lo único que le daba un poco de orgullo. Decía, nos tenían tanta confianza que a nosotros nos daban su dinero como si fuéramos un banco para que se los guardáramos. Era de lo único que estaba orgulloso en su vida, en una vida que era una sucesión de fracasos y de derrotas. Bueno, esa es la historia de Maite. Yo efectivamente esa noche lo fui a dejar a su casa, vivía muy modestamente en una barriada a las afueras de Lima y nunca más lo volví a ver. Y siempre me quedé con la curiosidad de si habría llegado a leer la novela que inspiraba a él y qué le había parecido esa novela. Nunca más he sabido de él, nunca más he sabido si leyó o no leyó esa novela, pero lo que sí recuerdo mucho es que ese último capítulo, que estaba totalmente fuera de los planes de la novela, me la dio el conocerlo y escuchar la historia de esa gran frustración que fue su vida, ¿no? Muy bien. ¿Por allí hay alguna intervención más, Verónica? Sí, gracias. Buenas tardes, doctor Vargas Llosa. Un gusto poder conversar con usted en esta... ¿Podría hablar usted un poquito más cerca de mí? Sí. Porque no le oigo Le bien. daba las tardes a todos y decirle que es un gusto poder conversar con usted en esta sala tan llena de estudiantes y de colegas. Yo tengo una curiosidad que me gustaría que usted me la pudiera resolver. Sus personajes son espléndidos, apasionantes y apasionados. El contexto en el que los mueve es envolvente, atractivo. Las escenas son globales, fantásticas. Y el lenguaje, la palabra del lenguaje, ¿qué poder tiene tan estupendo? Ahora mismo, en estas pequeñas frases que usted ha hecho a todos los demás, yo ya me estaba imaginando la escena. Bien, esto es lo que se entiende desde mi punto de vista, que no soy una conocedora de la literatura, pues lo que se entiende por la literatura clásica, ¿verdad? Pero estamos viviendo en un mundo donde la ciencia y la tecnología es el pan nuestro de cada día. Estamos viviendo al lado de la ciencia y de la tecnología. Entonces mi curiosidad es, ¿cómo un creador literario como usted entiende que debe incorporarse el lenguaje científico y tecnológico en la creación artística? ¿Tiene acaso algún peso en su literatura? ¿Merece la pena que tenga algún peso en su transcripción literaria? Esa es mi inquietud. Gracias. Bueno, mire, sobre eso yo creo que hay que tener, digamos, un espíritu muy abierto, ¿no? El lenguaje con el que se escribe una novela puede variar enormemente de novela a novela. Hay algunas novelas que han utilizado un lenguaje científico, desde luego, ¿cómo no? Las novelas de Huxley, por ejemplo. Huxley era un hombre que conocía mucho de ciencia y él en sus novelas utiliza mucho un vocabulario que se acerca mucho al lenguaje científico, y al mismo tiempo las novelas son muy buenas novelas, son literarias. Creo que hay otros escritores que están muy lejos de todo vocabulario de tipo científico, de tipo tecnológico. En todo caso, yo creo que la escritura de una novela debe ser funcional, debe estar
perfectamente identificada con la historia que esa novela quiere contar. Si no hay esa identificación absoluta, el lenguaje empieza a chirriar y el lector empieza a ser consciente de que hay un lenguaje que está contando esa historia y que no se disuelve en esa historia, que hay como una incompatibilidad entre la escritura y el contenido de la historia, y creo que por lo que muchas de las novelas fracasan, carecen de poder de persuasión. Una novela nos convence cuando no tiene el lector la impresión de que esa novela ha sido escrita, cuando pasa directamente a tener contacto con la historia que la novela cuenta, como si la historia se fuera generando a sí misma, como si la novela fuera segregando la historia sin pasar por el lenguaje. Creo que es el lenguaje que desaparece para ser más presente, más viva la historia, es el lenguaje más funcional. O sea que depende enteramente de la historia que uno cuente, el tipo de lenguaje con que debe contarla, ¿no? A no ser que lo que quiera contar la novela sea un cierto lenguaje, una cierta forma de lenguaje. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en Paradiso, de Lezama Lima. Paradiso, de Lezama Lima, es una novela que cuenta muchas cosas, pero lo que cuenta sobre todo es una manera de contar historias, un lenguaje extremadamente barroco, extremadamente rebuscado, de frases muy largas, de algunas larguísimas, y el lector tiene, a medida que va avanzando en esa lectura, la sensación de que la historia misma de la novela es un pretexto simplemente para mostrar una destreza formal, un vocabulario riquísimo, una cierta manera de contar, que al final pasa a ser el contenido central, fundamental de la novela, ¿no? Entonces, creo que respecto al lenguaje, a la forma de escritura, todo es exclusivamente dependiente de la historia que uno quiere contar. Una historia se puede contar de 1000 maneras, pero hay una que es mejor que todas las otras, que es la que impregna la historia de mayor poder de persuasión, y creo que el gran talento o el fracaso de un escritor está en encontrar esa manera que mejor aprovecha la historia que quiere contar. Sí, había una pregunta ayer. Sí. Hola, buenas. Ante todo me gustaría darle pues, la enhorabuena. Se oye mal, perdona. Se oye ¿Puedes muy ponerte mal, frente de la ¿Sí? boca para que se te oiga mejor en posición? Así. A ver, que es un honor estar aquí con usted y me gustaría hacerle una pregunta sobre un tema muy concreto de actualidad, y es que, igual, bueno, usted lo sabrá de sobra, es que le han dado a Bob Dylan el Premio Nobel de Literatura, y me gustaría preguntarle sobre cómo encaja la presencia de un cantautor en un premio estrictamente de literatura y que tradicionalmente no ha incluido cantautores, y bueno, su opinión en general sobre el papel de este personaje en el Premio Nobel. Esa es la pregunta, muchas gracias. Bueno, mire, creo que Bob Dylan es un gran cantante, me gusta muchísimo, lo he oído mucho, pero no creo que sea un gran escritor. Yo creo que la civilización del espectáculo ha entrado a la Academia Sueca con esta elección de Bob Dylan. No creo que sea un gran escritor, y el premio Nobel, el gran prestigio del premio Nobel es que a lo largo de su historia pues ha consagrado grandes obras literarias, o ha servido para que el mundo descubra grandes escritores que eran desconocidos o marginales. Ha sido la gran función, ¿no?, del Premio Nobel de Literatura, algo que está muy específicamente ceñido al mundo de la literatura. No creo que ese sea el mundo de Bob Dylan. Las canciones de Bob Dylan son muy lindas, pero es fundamentalmente un músico, es un compositor. Yo me temo que por este camino, pues el próximo año el Premio Nobel de Literatura se lo den a un futbolista. No tengo nada contra los futbolistas, me encanta el fútbol, pero el fútbol y la literatura son cosas distintas, la música y la literatura también lo son. Mi impresión es que ese año la Academia Sueca se equivocó. ¿Más intervenciones? ¿Sí? No, contigo.
¿Por aquí había alguien? Sí. Hola, buenas tardes, doctor. Acaba de hablar del premio Nobel. Yo quería preguntarle cómo influye o qué es lo que cambia en la vida de un escritor después de ganar el premio Nobel. Gracias. ¿Cómo cambia la vida de ser escritor cuando gana un Nobel? Mire, un premio Nobel es una semana que es un cuento de hadas. ¿No? La semana del Nobel en Estocolmo es una especie de cuento de hadas, maravilloso, divertido, participa toda la sociedad sueca. Y uno tiene la sensación de estar viviendo una historia maravillosa como la de los cuentos infantiles. Y después viene un año que es una pesadilla, porque el premio Nobel implica tal cantidad de obligaciones, ¿no? De ir a universidades, de ir a festivales de libros, y luego el beneficiario del premio pues recibe una presión enorme de sus editores para ir a presentar libros, a promover los libros, recibe tal cantidad de invitaciones para ir a dar conferencias, charlas, coloquios, congresos, que uno pierde un tiempo terrible defendiendo su tiempo y es casi imposible que en ese año pueda escribir, ¿no? Ahora, al año, afortunadamente, comienza el reinado del siguiente premio Nobel y uno ya se libera considerablemente de ese tipo de obligaciones. Pero ese primer año, realmente la presión, la coacción que cae sobre usted es muy, muy fuerte, ¿no? No me estoy quejando, ni mucho menos, creo que es maravilloso recibir el premio Nobel. Para la difusión de la obra, por ejemplo, es extraordinaria, la cantidad de traducciones que surgen de pronto, ¿no? Y entonces, pues eso le da a la obra que uno ha escrito una irradiación que nunca soñó que podía tener. Pero las obligaciones sí son muy, muy pesadas, y por eso habrán oído ustedes historias de muchos premios Nobel que escapan, que se esconden inmediatamente después de recibirla para poder trabajar en paz, ¿no? La verdad que vamos a cambiar luego, bueno, hablas y cambiamos de tercio, porque si no este lado se me va a quejar luego de que no les damos la palabra. Mira, había una chica allí, un ratito pidiéndola. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle, puesto que usted ha hablado mucho y ha escrito mucho sobre nacionalismo y sobre populismo, no me puedo sustraer a preguntarle sobre la situación que vivimos en España, tanto en este momento como pidiéndole también que haga un poco de adivinación cómo le parece que puede evolucionar a futuro esta situación. Gracias. Nacionalismo y populismo, la situación actual en España y hacia dónde cree que puede evolucionar. Bueno. Mire, yo creo que para responder esa pregunta primero hay que recordar que España fue la historia feliz de los tiempos modernos. Eso hoy día tiende a olvidarse, pero en los años 70, comienzos de los 80, el mundo entero vio con fascinación lo que ocurría en España. Y lo que ocurría en España, en cierto modo, se convirtió en un modelo para muchos países, es decir, la historia de un país que pasaba de la dictadura a la democracia, que pasaba de ser un país del tercer mundo a ser un país del primer mundo, un país que, digamos, había vivido completamente aislado, cortado del resto de la humanidad, se integraba a Europa, se integraba a la comunidad europea, un país que no había tenido prácticamente experiencia de vida política, de pronto empezaba a funcionar como una democracia moderna, donde los partidos llegaban a una coexistencia pacífica, hacían concesiones recíprocas para crear realmente una democracia, y la historia de la democracia española, que tan rápidamente, digamos, empezaba a funcionar como si tuviera siglos de experiencia acumulados. Entonces, fue una historia extraordinariamente positiva, optimista, y el mundo entero vio como algo absolutamente extraordinario el caso de España. Hombre, yo no creo que España haya retrocedido, ni muchísimo menos, sino que simplemente todo lo que había de novedad en eso desapareció. Han surgido problemas,
yo creo que problemas que mal España ha ido superando, corrigiendo. Ha habido el problema del terrorismo, que es un problema súper serio para el país, pero que no ha afectado en lo fundamental ni la existencia democrática de las instituciones, ni muchísimo menos. España ha tenido crisis económicas, sin ninguna duda, pero está muchísimo, no mucho, sino muchísimo mejor de lo que estaba al momento de caer la dictadura, al momento de iniciar la democracia. Es un país moderno, es un país que forma parte hoy día del primer mundo. Cuando yo llegué a España como estudiante a fines de los años 50, era un país del tercer mundo, era un país subdesarrollado. Eso ya no lo es, eso quedó atrás. Ahora, los grandes problemas de España, usted lo ha dicho, el nacionalismo, creo que es un problema muy serio. Es un problema muy serio, quizá el problema mayor que tiene España. El nacionalismo ha crecido de una manera muy preocupante, por ejemplo, en Cataluña. Yo viví 5 años en Cataluña y yo no conocí un nacionalista. Yo viví en los años 70, 5 años en Barcelona y tuve muchísimos amigos catalanes. Y yo no conocí nacionalistas. El nacionalismo en esa época en Cataluña era algo que se consideraba una cuestión de gente vieja, anticuada, completamente desconectada de la modernidad, nostálgicos de un mundo completamente anacrónico. Eso era el nacionalismo cuando yo vivía en Barcelona. Y hoy en día, pues, hoy día es una corriente que ayudada, por supuesto, por una política sistemática de incrementar el nacionalismo, ha llegado a tomar cuerpo y a extenderse sobre secciones muy importantes de la sociedad catalana, y eso constituye, yo creo, un riesgo grave, gravísimo tal vez, no solo para España, sino también para la propia Cataluña, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido una cierta negligencia de parte de los gobiernos, ha habido la idea de que ese problema se iba a ir resolviendo solo, y hoy día el problema ya no es un pequeño problema, es un enorme problema, porque se ha dejado crecer de una manera completamente inmoderada, y un pésimo ejemplo para el resto de la sociedad española. El populismo, pues sí, el populismo es un fenómeno de nuestro tiempo, por desgracia, muy grave, es un gran enemigo de la democracia, y en España, digamos, existe, pero existe con mucho menos gravedad que en Francia, por ejemplo. Aquí no hay un problema semejante al que representa en Francia la existencia de un Front National, que es hoy día la primera fuerza política de Francia. Eso parecía algo imposible y sin embargo eso es hoy día una realidad, ¿no es cierto? Lo que era el famoso cinturón obrero de París, que era la ciudadela del Partido Comunista, hoy día es la ciudadela del Front National. Hoy día todos los obreros de los barrios aledaños a París son la ciudadela del Front National. Entonces ese es un problema, yo creo, mayúsculo, y afortunadamente en España no se ha llegado a esa, digamos, gravedad. Entonces, aunque los problemas españoles son serios, son graves, mi impresión es que el país está muchísimo mejor de lo que están buena parte de los países europeos que no resisten la crisis que ha significado la construcción de Europa. A diferencia de otros países europeos, en España hay un consenso muy amplio a favor de Europa. Europa ha traído enormes beneficios a este país, enormes, y por eso yo creo que ninguna fuerza política seria, importante, cuestiona la pertenencia de Europa ni la existencia de Europa, y eso yo creo que le da a España una ventaja muy grande sobre otros países europeos donde la cuestión, bueno, Gran Bretaña, ¿no es cierto? Gran Bretaña, que ha cometido, yo creo, un acto verdaderamente de suicidio político, aprobando el Brexit, queriendo apartarse de Europa. Yo creo que eso es prácticamente un suicidio. Me parece que la construcción europea es uno de los proyectos más ambiciosos, más generosos, quizá la única utopía democrática realizable y que esté en marcha, con todos los problemas que puede haber, está en marcha. Quizás es una muy buena cosa no solo para Europa, sino para todo el mundo, ¿no? O sea que mi opinión sobre España es más positiva que negativa, y lo único que creo es que los jóvenes españoles de hoy día no saben lo privilegiados que son. No se dan cuenta hasta qué punto tienen la suerte de nacer en un país democrático,
en un país realmente libre, en un país que está integrado en una de las comunidades más, digamos, prósperas, civilizadas del planeta, porque eso es Europa. Basta mirar alrededor para darse cuenta pues qué bien está Europa cuando uno mira en comparación lo que ocurre en el resto del mundo. Y si hay una juventud que ha tenido la fortuna de salir de los problemas enormes, gigantescos, de asfixia, tanto económica como política, son los jóvenes españoles de esta generación. Sería muy importante, digamos, hacer un esfuerzo para que esas nuevas generaciones se den cuenta de la suerte que tienen en comparación no solamente con el resto del mundo, sino con las generaciones de jóvenes españoles de hace muy pocos años, ¿no? Sí. Ah, no, pero no sé, espérate, ¿dónde estás? No sé dónde está. Ah, arriba. Es evidente que la perspectiva histórica, el estudio, como ha dicho en su obra, que has puesto hace unos momentos, la distancia es necesaria. Pero como lo prueba, por ejemplo, el ensayo del profesor Asiaín, que habla de que España está actualmente como está por la hipoteca del Banco Nacional por los grandes financieros internacionales, léase Rothschild, léase Morgan, etcétera, y por otra parte todo el oro y la plata que nos trajimos de Latinoamérica se perdió y ahora está en manos de Mises. Perdona, es que no se oye bien, ¿eh? Sería bueno que procuraran sintetizar la pregunta, si fuera posible una o dos frases, nada más. Los latinoamericanos piensan que nos llevamos su oro y su plata, pero el oro y la plata, que ya es un latinoamericano aquí, ya no está en España, está en el Banco Nacional Ruso. Esto por una parte. Y le decimos el habla que se dice más clara, más diáfana de todas las lenguas actuales, que es el castellano. Eso por otra parte. Entonces no nos echen la culpa porque nosotros no tenemos ya ese oro y esa plata como tal. Oiga, mire, perdone, pero no somos capaces de No, oírle es que bien no le y oímos. menos de atenderle porque no sabe lo que le quiere preguntar. Y tiene derecho a hablar, pero nadie le oye. Perdón, es que no se le oye. Vamos a dar la palabra a mi colega que está ahí con el que hace un rato que quiere hablar y que tiene cerca el micrófono. Disculpe, luego si no se lo pregunta en particular, no se moleste, ¿eh? Vale, gracias. Buenas tardes y bueno, estoy realmente emocionado por poderme dirigir a usted. Le doy las gracias porque a lo largo de muchísimos años me ha proporcionado enormes momentos de placer leyendo toda su obra, la narrativa, pero también la obra crítica, que es a la que quiero hacer alusión ahora y por ahí va a ir mi pregunta. Una obra crítica me parece excepcional, desde la orgía perpetua, la tentación de lo imposible. Y quería centrarme en una de sus obras, a la que se ha hecho alusión esta mañana, además, y que es La verdad de las mentiras, en la que usted, después de un prólogo muy brillante, hace una especie de antología de selección de aquellas novelas que usted considera importantes del siglo XX. Y me gustaría saber si en lo que llevamos del siglo XXI usted ha visto obras literarias, narrativas, que merecerían la pena ser añadidas a esa antología de las grandes obras novelísticas y, en todo caso, cuáles son, o si no encuentra ninguna, que nos comentase qué autores actuales le parecen interesantes, reseñables, dentro del panorama narrativo contemporáneo. Sí. Mire, yo creo que la literatura goza de buena salud, ¿no? Realmente en Europa, en América Latina, hay una literatura contemporánea rica, a diferencia de lo que pasaba en el pasado reciente, donde, digamos, había corrientes que se imponían sobre otras. Hoy día no, hoy día hay una variedad enorme, hay buena literatura realista, una buena literatura de tipo fantástico, una literatura experimental, una cierta literatura tradicional, que están bastante vivas, pero mi impresión es que está, digamos, la literatura de nuestro tiempo muy viva. Ahora,
yo no puedo opinar con objetividad sobre autores, porque mis lecturas están muy condicionadas por mi propio trabajo. Yo dedico buena parte de mi tiempo a leer cosas que tienen que ver con las cosas que estoy escribiendo. Entonces ahora, por ejemplo, estoy escribiendo un ensayo que tiene que ver con el liberalismo y la cultura. Entonces mis lecturas son lecturas que están muy condicionadas por ese tipo de trabajo. Y por otra parte releo mucho escritores que me marcaron mucho en el pasado. Flaubert, por ejemplo, Faulkner, que es un escritor que para mí tuvo una importancia enorme, Thomas Mann es otro escritor que yo admiro muchísimo. Y entre los escritores, digamos, más modernos, yo tengo una gran admiración por Claudio Magris, un escritor italiano que yo creo que es uno de los grandes escritores de nuestro tiempo y que desgraciadamente no es suficientemente reconocido, aunque uno de sus libros, su famoso libro sobre el Danubio, que es un libro de viajes en realidad, creo que es un libro de crítica literaria, es un libro sobre el tema de la cultura, ¿no? Cómo a lo largo de ese largo río ha ido floreciendo literatura de tipo diversos, con problemas políticos muy distintos, y sin embargo él establece un denominador común con la cultura que ha prosperado a las orillas de ese enorme río. Es un libro que a mí me parece muy hermoso, muy original, que tiene de narrativa, tiene de novela, y es un libro fundamentalmente de crítica literaria. Entonces, la literatura en lengua española, pues yo creo que goza de muy buena salud. Yo tengo mucha admiración por, a ver, ¿qué le digo?, escritores españoles. Javier Cercas, por ejemplo, es un escritor que a mí me parece magnífico. Creo que es uno de los muy buenos escritores de nuestra lengua. Soldados de Salamina creo que es una obra maestra, realmente una obra maestra, la manera como está construida esa historia. Tiene una inteligencia, una sabiduría narrativa. Y él ha escrito obras que no son aparentemente narrativas y que tienen un enorme, digamos, valor novelístico. El impostor, por ejemplo, que es una historia fascinante de un personaje que usurpa una personalidad, se inventa una personalidad y la impone en la realidad, haciéndose pasar por un sobreviviente de los campos de concentración nazis, y llega a ser reconocido por los propios sobrevivientes de los campos de concentración nazis como un vocero eficiente, genuino, ¿no es verdad? Y todo eso era una pura fabricación mental de él. Un novelista que sin necesidad de escribir vivió una novela, vivió una ficción en la vida e hizo que fuera aceptada por sus contemporáneos. Es una verdadera obra maestra esta de Javier Cercas. Y no es una novela, es la descripción novelística por la, digamos, destreza con que está construida de una historia real. En América Latina, pues yo creo que hay también escritores contemporáneos muy interesantes, Bolaño es uno de los últimos, realmente extraordinariamente original, al que una muerte temprana corta una carrera que parecía brillantísima, de gran originalidad, un explorador de nuevas formas, exitoso. Entonces mi impresión es que hay una literatura de nuestro tiempo que goza de muy buena salud. Clara María. Muy buenas tardes, señor Vargas Llosa. Me gustaría preguntarle, ¿cómo es la vida de un escritor de tanto prestigio como usted? ¿Qué características tiene en cuenta al momento de empezar a redactar sus obras en cuanto al ambiente? ¿Cómo influyen los sentimientos, de forma positiva o negativa? Y en segundo lugar, ¿qué le parece y qué nota le pondría a nuestra política peruana en la actualidad? Muchas gracias. La última parte de la pregunta no la entendí tampoco yo. ¿Qué le parece y qué nota le pondría a nuestra política peruana en la actualidad? ¿A nuestra? Política peruana. La primera parte, ¿cuál es? Peruana. La primera parte es cómo inventa usted los ambientes, cómo los prepara para sus obras, ¿no? Para luego marcar en ellas una punto muy distinta. Mire, para mí escribir una historia es un proceso largo que suele más o menos tener las siguientes etapas.
algo me ocurre que me deja en la memoria algunas imágenes. De todas las cosas que me ocurren y de todas las imágenes que me quedan en la memoria, algunas, por una razón que para mí es misteriosa, comienzan a generar un fantaseo. Y de pronto me encuentro que a partir de esas imágenes he estado, sin darme cuenta, preparando como el embrión de una historia. Ese ha sido el punto de partida prácticamente de todas las novelas que he escrito, incluso de las obras de teatro también. Y entonces, pues en un momento dado, cuando ya tengo ese embrión allí, que empiezo a tomar notas, comienzo a hacer algunos esquemas, y de pronto ya me pongo a trabajar, a escribir, pero nunca escribo antes de tener un esquema bastante desarrollado, que luego no respeto. Ese es más o menos digamos, la manera como he ido, digamos, gestando todas las historias que he escrito. Luego el trabajo hace que muchas veces ese proyecto cambie completamente, tanto que se vuelve irreconocible con lo que iba a ser en un principio. Hago mucha investigación, pero no para contar cosas reales, fidedignas, sino para familiarizarme yo mismo con aquello que quiero inventar. Entonces, cuando estoy haciendo esa investigación, todo me sirve para ir creando ese clima, ese estado de ánimo, que es con el que yo necesito contar para poder escribir una historia, ¿no? Ahora, lo que ocurre en el Perú, pues mire, desde que cayó la dictadura el año 2000, el Perú va bien. Digamos, hay gobiernos democráticos, nacidos de elecciones, más o menos libres, que han mantenido una política de respeto a las leyes, a la legalidad, a la Constitución, y una economía abierta que ha servido muchísimo para que el Perú prospere en estos años. Los problemas son enormes, gigantescos, sin ninguna duda, pero en comparación con el pasado, con las dictaduras, los años del terrorismo, de la guerra revolucionaria y contrarrevolucionaria que sembró el país de muertos, hay una mejora que es indiscutible, ¿no? Y es indiscutible, pues, no solo desde el punto de vista político, legal, la existencia de una democracia imperfecta, pero digamos que realmente está funcionando, y unos consensos en defensa de la democracia y en defensa de una economía abierta que ha traído al Perú ya un desarrollo. Los problemas, digo, son inmensos, pero digamos, uno compara el Perú de hoy con lo que era hace 20 o 30 años, hay un progreso que es indiscutible y considerable, ¿no? Sí, buenas tardes, don Mario. Encantado que esté en la ciudad. Yo quería preguntarle si quería adelantarnos sobre sus obras de teatro. Si va a seguir la línea marcada por las recreaciones dramáticas de Mil y una noches, los cuentos de... Perdona, sobre el teatro, sigue la idea pronunciando bien porque se oye muy mal aquí. Sí, que si... Habla con el... Sí. Mete el micro, ¿no? Sí. Que si va a seguir la senda sobre las Mil y una noches, o bien lo de los cuentos de la peste, lo de Camerón, si va a ser, por ejemplo, tal vez los cuentos de Canterbury o alguna otra obra. Y también quería preguntarle, yo conozco toda su obra y digamos que ensayos, novelas, obras dramáticas, y sin embargo, si alguna vez se ha planteado a escribir poesía. La última parte se la entendió perfectamente, si en algún momento se ha planteado escribir poesía, pero la primera parte no la he entendido tan claramente. No sé si decía que en torno a las líneas que él ha escrito ya obras de teatro, si va a seguir... Bueno, sintetizando que si nos podemos preguntar cuál es su próxima obra de teatro, que si va a seguir, pues digamos, el camino emprendido por el Mil y una noches, o la recreación del Decamerón con los cuentos de la peste, si tal vez serían los cuentos de Canterbury o alguna otra, digamos, sí. Sí, las obras de teatro que va a seguir escribiendo tienen la línea que ha encontrado en esta última, en torno a los cuentos de Boccaccio, o las Mil y una noches anteriores, o si tiene en este momento alguna perspectiva de obra teatral distinta.
No, en este momento no tengo ningún proyecto de teatro en carpeta, pero en las obras de teatro, pues más o menos como en las novelas, he trabajado de esa manera que expliqué, ¿no? Una idea primero. Ahora, es curioso, yo, digamos, cuando tengo una idea de una historia, sé inmediatamente si esa historia la puede aprovechar mejor una novela o una obra de teatro, pero no sabría decirle por qué. Quizá porque una obra de teatro pues es más visual o la historia es más ceñida. Creo que la novela permite historias que se pueden prolongar indefinidamente y una obra de teatro tiene que ser mucho más ceñida y apretada, sobre todo si uno piensa en la representación, ¿no es verdad? Pero para mí sigue siendo un misterio por qué ciertas historias que se me ocurren vienen con esa especie de etiqueta encima que dice, esta es una novela y esta es una obra de teatro. No lo sé, realmente no lo sé. Pero clarísimamente para mí sí, ciertas historias son teatrales y ciertas historias son más bien narrativas, ¿no? Pero por el momento no tengo ningún proyecto teatral, ¿no? Y en cuanto a la poesía, que tenía una curiosidad. Bueno, mire, no, la poesía es más grave en mi caso porque yo escribí poesía y llegué a publicarla, de lo cual me avergüenzo mucho, porque yo creo, como dijo Borges una vez, en poesía solo se admite la excelencia. Y los poemas que escribí eran, lejos de ser excelentes, eran bastante malos, y yo llegué a publicarlos, y a veces me los resucitan. Esos estudiantes que hacen tesis, a veces van, buscan y encuentran esos poemas, y yo me muero de vergüenza releyéndolos. Pero no incurriré más en ese pecadillo de juventud, ¿no? No, creo que tengo una voz. Hola, buenas tardes. No, espera. Ahí le van a bajar el micrófono. Vale, vale. Es que se oye peor de lo que parece. Buenas tardes, don Mario. Quería preguntarle, pertenezco desde hace una década a un club de lectura y de usted hemos leído Pantaleón y las visitadoras. Y quería que me recomendara cuál sería de sus obras la más apropiada para un club de lectura. Pertenece a un club de lectura que ya han leído Pantaleón y las visitadoras y pregunta cuál de sus obras le parece a usted más recomendable para un tipo club de lectura. Qué difícil contestar esa pregunta. ¿Cuáles son las características del club de lectura? Yo la voy a poner a usted en una posición difícil. Leemos la obra y en 15 días entre todos comentamos lo que hemos leído del libro. Cada uno tiene su punto de vista. Somos 18 y todos opinamos diferente de la misma obra. La preparación previa que tienen es leerlo en casa, lo leemos en casa y luego nos reunimos de nuevo para comentar lo que hemos leído y cada uno tiene un punto de vista diferente. Esas son personas que no tienen una preparación especial. Mire, es muy difícil, digamos, recomendar. Un autor recomienda las obras que más trabajo le costaron. Uno se encariña siempre con lo que le cuesta más trabajo. Y a mí las obras que me han costado más trabajo, las que me han sacado las canas que tengo, son, por ejemplo, La guerra del fin del mundo, que es una novela que ocurre en el Brasil, no en el Perú, que no ocurre en nuestra época, sino más bien a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y es una obra que yo le escribí porque leí un libro maravilloso que se llama Os Sertões, de Euclides da Cunha, un escritor brasileño. Es un libro más bien de antropología, tratando de interpretar una guerra que hubo allí, una guerra civil, ¿no? en la región de Canudos, en la parte del interior de Bahía. Y a mí ese libro me impresionó tanto que me dejó en la cabeza una especie de hervidero de imágenes. Y un día pues me di cuenta que había empezado a trabajar en una novela a partir de ese libro. Pero me costó un enorme esfuerzo, porque yo, digamos, escribo en español y los personajes de esa historia hablaban en un portugués muy especial de la región del interior de Bahía. Era un mundo que yo conocía pues, simplemente por la lectura de un libro. Entonces, la documentación, inventar un español que de alguna manera sugiriese que los personajes de la historia no hablaban entre ellos en español, sino en un portugués regional.
me costó un esfuerzo enorme, realmente, ¿no? Y al mismo tiempo me apasionaba tanto la historia, todo lo que iba leyendo al respecto me daba ideas nuevas, que al final terminé ese libro. Pero es un libro que pues, me costó realmente muchísimo más esfuerzo que todos los otros libros que he escrito. Me pasó lo mismo con El sueño del Celta. Es un libro, miro mucho a Conrad, y estaba leyendo una nueva biografía que había salido de Conrad y descubrí que Conrad escribió sobre el Congo una novela que es absolutamente extraordinaria porque conoció a un irlandés que le abrió los ojos sobre el Congo y que fue, digamos, el que destruyó en él la idea completamente falsa que se había formado de lo que era el Congo, de lo que significaba la colonización belga del Congo en esa época, y sobre todo la figura del rey de los belgas, que tenía una fama de gran redentor del hombre africano, porque había llevado la religión, había combatido, digamos, la esclavitud en el Congo, toda una ficción montada por este personaje alucinante, ¿no? Yo creo que el primer genocida del siglo XX, que fue el rey de los belgas, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedé tan absolutamente fascinado con la historia de este irlandés, gracias al cual Conrad escribió su obra maestra, que empecé a documentarme sobre él y de pronto pues me encontré ya trabajando en una novela sobre un mundo que para mí era completamente desconocido. Nunca había estado en el Congo, había estado en Irlanda, pero digamos de una manera puramente turística. Entonces meterme en ese mundo fue un esfuerzo también gigantesco, enorme. Así que si me da usted a elegir entre las novelas que yo he escrito, pues le diré, mire, las novelas por las que tengo más cariño son las novelas que me han costado más trabajo. A ver, ojalá léanlas, son largas, son largas, pero para mí, si tengo que elegir, felizmente no tengo que elegir, pero si tengo que elegir entre las mías, pues escojo esa, ¿no? Vale, gracias. Teníamos una palabra pedida hace un buen rato también por aquí, Por acá. pero ahí termina. De acuerdo, primero y después Clara, y tenemos que ir cerrando, ¿eh? Sí. Verá, me emociona tenerla aquí porque yo en el examen de acceso a la universidad, la pregunta que me cayó fue sobre usted. Y me hizo gracia porque el examen, yo le estudié a usted no por leer sus obras, sino por estudiarme de memoria resúmenes y en general sus características, pero a partir de un resumen que nos daba. ¿Usted le parece que esto es rentable para estudiar sus propias obras? Eso tiene que decidirlo usted mismo. Realmente yo no soy responsable, no soy culpable de aparecer en las exigencias del currículum universitario. No, eso no es mi culpa, créame que no he hecho yo nada para merecerlo. Pero, digamos, si el esfuerzo que demanda la lectura de un escritor se justifica o no se justifica, es algo que el escritor no puede responder. Eso es algo que solo el lector puede responder. El esfuerzo que le significó leer esa obra le dio a usted suficiente placer o le añadió a los que ya tiene algún conocimiento, de alguna manera enriqueció su vida o le hizo perder el tiempo. Eso es algo que solo puede responder usted, ¿no? Un autor pues hace lo que puede, ¿no? Escribe lo mejor que puede y a veces sus libros fracasan, a veces tienen éxito. Generalmente la reacción del público frente a lo que uno escribe no es nunca la que uno prevé. Es muy interesante esa experiencia. Lo mejor que cree que ha puesto en una novela a veces pasa desapercibido, los críticos ni siquiera lo mencionan, y de repente algo que usted ni siquiera era muy consciente de estarlo poniendo en la novela es algo que los críticos destacan y que los lectores destacan. La relación que uno tiene con su propia obra no es nunca la que tienen los lectores, y es lógico, porque uno cuando piensa en una obra suya no piensa solo en el texto, ¿no? Hay un contexto que es inseparable para usted de ese texto. Entonces, por eso yo creo que el escritor no es la persona más indicada para juzgar su propia obra, para dar interpretaciones sobre su propia obra. Creo que
para eso está mucho mejor preparado un lector objetivo, o lector o crítico, que se enfrenta a la obra sin prejuicios. El escritor no puede de ninguna manera prescindir de ese contexto que para él es inseparable del texto que escribió. O sea que, aunque hay escritores que parecen tener una gran seguridad sobre su obra, yo creo que todos mienten, que la verdad no saben lo que han hecho, no saben la categoría, el valor real de lo que han hecho. Eso lo juzga muchísimo mejor el lector. Y además el juicio final es un juicio que no es contemporáneo del autor, es un juicio que solamente el tiempo valida, ¿no? ¿Pensó alguna vez Proust que las obras que escribió con tanto esfuerzo, que fueron tan mal recibidas cuando él estaba vivo, iban a significar tanto para la posteridad? Joyce imaginó que el Ulises, que escribió también con tanto esfuerzo, iba a significar una frontera en la literatura moderna. Probablemente no. Kafka es segurísimo que jamás en la vida soñó que su obra iba a tener, luego del muerto, la importancia que ha tenido. Él pensó que había fracasado, tanto que le pidió a su amigo Max Brod que quemara lo que había escrito, porque pensaba que había fracasado como escritor, ¿no? Y sin embargo, pues fíjese, Joyce, Proust, Kafka son los pilares de la literatura moderna. Ninguno de ellos pudo soñar jamás que iba su obra a tener la significación que tiene para nosotros, ¿no? O sea que para un escritor siempre lo que vale la obra que ha escrito es un enigma que nunca puede llegar a resolver por sí mismo, ¿no? Una palabra pedida como última, que estaba en esa zona, por favor. ¿Ya? Sí. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Como profesora de literatura quería pedirle, por favor, si podría recomendar a nuestros alumnos de filología algunas de sus lecturas favoritas, aparte de los autores que ya he mencionado, que le impactaron cuando era veinteañero. Me interesa sobre todo algún poeta, porque es el género que más les suele costar a los estudiantes. Gracias. Pues mire, poesía a mí me marcó tremendamente de joven Neruda. Quizá por mi espíritu de rebeldía. Mi madre tenía un librito de Neruda en su velador que leía y releía, y a mí me había prohibido leer, porque decía que había cosas en ese libro que un niño no debía leer. Por supuesto, yo lo leía a escondidas. Y bueno, digamos, recuerdo unos versos que yo no entendía, y yo decía, el pecado está aquí en estos versos. No entendía bien qué clase de pecado era. Todavía recuerdo los versos. Es en el primero de los poemas, de 20 poemas de amor. Decía, mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar al hijo del fondo de la tierra. Yo decía, el pecado está ahí. Pero ¿en qué consiste? ¿Cuál es ese pecado? No, pero Neruda me marcó muchísimo. Neruda fue un poeta que yo leí empecé a leerlo cuando era niño y después de joven lo leí, lo releí muchísimo. Todo Neruda, el poeta romántico de su juventud, luego el poeta épico del canto general, el poeta político, el poeta de la historia, y luego el poeta surrealista de Residencia en la Tierra, esa poesía más bien experimental, misteriosa, mágica, profunda, hecha de imágenes del inconsciente. Fue para mí un poeta absolutamente decisivo en esa adolescencia en la que yo creo pues se marcan, digámoslas. Y después otro escritor que también me dejó una huella, yo creo que enorme, y que probablemente todavía sigue de alguna manera influyendo en lo que escribo, es Faulkner. William Faulkner es un escritor que leí con lápiz y papel a la mano, tratando de descifrar sus estructuras, y realmente deslumbrado por lo que podía ser una forma con una historia, ¿no? La manera como una forma compleja podía darle profundidad, misterio, una dimensión, digamos, mucho más rica, profunda de lo que esa historia de por sí tendría si no hubiera sido escrita con esas estructuras, ¿no?, tan originales
de Faulkner. Fue un escritor que a mí me descubrió la importancia de la forma a la hora de escribir. Y podría citarle muchísimos autores, pero si tengo que elegir dos, probablemente fue Neruda como poeta y Faulkner como escritor. Muchísimas Muy bien, gracias. bueno, pues muchas gracias a todos ustedes.